Las radios comunitarias de los pueblos indígenas de México constituyen un proceso inédito, muy reciente. En la década de los 90 del siglo XX empezaron a aparecer y proliferar. No se sabe el número de radios comunitarias existentes con certeza, pero se estima que son varias decenas. Tan solo en el estado de Michoacán existen 11 proyectos al aire, 4 de ellos con permiso. Integran la ORCEM, Organización de Radios Comunitarias del Estado de Michoacán. En Oaxaca son tal vez 3 veces más radios comunitarias. Salen al aire, transmiten por una temporada y en ocasiones suspenden las transmisiones por muchas causas, por presiones de los gobiernos, por incapacidad organizativa, por falta de recursos para atenderlas. Pero es un hecho que están ahí y que aportan experiencias muy valiosas. En primer lugar, constituyen una herramienta invaluable para reforzar la identidad y el orgullo de pertenecer a una etnia. En donde existe una radio comunitaria, la información deja de ser propiedad de unos cuantos y se vuelve patrimonio de todos los habitantes. La educación no formal, es decir, la educación que no se da en un aula, tiene en las radios la mejor de las herramientas e instrumentos educativos. Las mujeres de los pueblos indígenas han encontrado ahí espacios para tomar conciencia de condición de triplemente dominadas y explotadas, esto es, por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres. Las radios comunitarias sirven como un lugar en donde se puede reflexionar y debatir sobre los asuntos que afectan la vida de los pueblos en su conjunto. Hoy los invitamos a escuchar en voz de Valentín Hernández, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, la CRAC, lo que ha constituido para ellos el contar con radios comunitarias propias. Escuchemos su testimonio. Desde hace algunos años, desde como por el 2005, se empezó a pensar en esta posibilidad de tener algún medio de comunicación propio, ¿no? Porque se empezó a analizar, decir, bueno, ¿cuál es el resultado que estamos teniendo? Algunas gentes que vinieron o que fueron ahí al territorio comunitario, los eventos de aniversario y eso nos decían, y eso nos causó que de veras nos preocupáramos, porque decían algunas gentes, ¿ustedes qué piensan? ¿Que ya se calmó la situación de inseguridad? ¿Qué piensan ahora? Si hoy dejara de existir la policía comunitaria, ¿creen que ya no habría asaltos, ya no habría robos, ya no habría violaciones? Y muchos compañeros dicen, bueno, es que los delincuentes ahí están, la gente que quiere causar daño ahí está, ¿no? El mismo sistema está generando condiciones para que siga habiendo delincuencia, pues. Y decíamos entonces, porque dicen, bueno, entonces no han hecho nada, ¿no? Porque los delincuentes no salen porque ahí andan los compañeros que andan armados, ¿no? Y tienen miedo de que los van a detener y los van a poner a trabajar. Pero entonces es necesario empezar a pensar que se necesita educar al pueblo para que en un futuro no sea tan necesario que estén supervisados o vigilados por una policía, ¿no? Que aunque sigue siendo del pueblo, pero que es necesario que esté ahí para que la gente pueda convivir bien. Entonces empezó a pensar que sí se necesita tener herramientas de educación para generar pues como condiciones de que la gente pueda vivir bien, ¿no? Que empiece que tenga, digamos, elementos para que puedan respetarse, para que puedan vivir sin la necesidad de alguien que los esté vigilando, ¿no?
se empezó bueno, ya en este tiempo ya ha sido como de abierta confrontación con el Estado, con el gobierno, porque pues hay órdenes de aprehensión, hay detenciones permanentes, de manera permanente es amenaza, desarme de compañeros, policías por el ejército. Y entonces se pensó que bueno, es necesario tener herramientas para denunciar estos actos dentro de los mismos pueblos, porque bueno, ya es un territorio ya bastante amplio, que cosas que pasan en una zona ya no se conocen en otra. Era necesario tener un espacio de información, pero también de educación, ¿no? Y en ese sentido se empezó a pensar en tener una radio comunitaria. Se empezó a discutir en las asambleas, en los primeros intentos la misma gente decía, no, pues como que no le veía mucho caso, ¿no? Pero se empezó a discutir muy abajo en las comunidades con algunos compañeros. Total que se decidió ya en el 2006 cuando se empieza a plantear lo de la distribución de las nuevas casas de justicia del territorio comunitario, de echar a andar el proceso de comunicación comunitaria. Es un proyecto que se planteó no solo con las radios, ¿no? Se piensa también que en algún momento pues podamos contar con compañeros o con un equipo que haga video, que haga cuestiones gráficas, que haga periodismo. Pero bueno, ahorita nos conformamos con la radio, ¿no? Está bastante complicado pues también, ¿no? Sostenerla, o sea, iniciar y sostenerla con información, hacer que la comunidad participe, hacer que la gente diga qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere oír, qué es lo que quiere decir también a través de la radio, ¿no? Que se apropie realmente de la radio. Se inició en Espino Blanco, en la Casa de Justicia de Espino Blanco se inició con una radio, se aprobó en asamblea regional y está operando, ¿no? Es en la zona tlapaneca. Parte de la transmisión pues se hace en español o en castellano y la otra parte en mepa, ¿no? En la lengua mepa. Recientemente también se echó a andar otra radio comunitaria en la otra Casa de Justicia de Citlaltepec, en la parte alta de Metlatónoc. Ya también está transmitiendo. Ellos transmiten en lengua tunzavi o mixteco todo el tiempo, porque bueno, ahí es una zona mixteca, ¿no? La radio de Espino Blanco se determinó en la asamblea regional nombrarle La Voz de los Pueblos. La nueva todavía no se decide, está sin nombre, aunque todos dicen que es Radio Estrella Libre, porque así se inició. Ahí se inició de manera experimental. En el 12 aniversario de la Policía Comunitaria se transmitió ese aniversario ahí en Citlaltepec con ese nombre. Entonces, como ahora lo retomaron los compañeros, ya están diciendo que así se va a llamar. Yo creo que así se va a llamar, pues, ¿no? La organización está viviendo un periodo así como de ajuste también, de acomodo. Hay también intereses ahí a veces que mueven en lo interno a la organización, y creo que las radios se están planteando en este momento para generar el análisis, el debate en lo interno, para ver hacia dónde se pretende caminar, ¿no? Sí hay compañeros que han estado en todo el proceso organizativo de la comunitaria, que plantean como ese estar de manera constante, planteando o platicando con el gobierno,
hacer llegar recursos a las comunidades de parte del gobierno, aunque a veces eso nos genera que nos pongan condiciones de cómo avanzar en el proceso organizativo. Y hay otros que decimos que bueno, los pueblos deben avanzar en base a sus propios recursos, en base a su propia filosofía, en su propio modo de hacer las cosas. Y ese debate creo que se alimenta en las radios, ¿no? O alimentan las radios. Las asambleas, por ejemplo, que antes se hacían, aunque son asambleas regionales donde participan comisarios municipales, policías, gente de las comunidades, pues a veces son buenas asambleas, pero se quedaban en esas 100, 200 gentes que participan, y muchas veces los comisarios no llevaban los acuerdos a sus comunidades. Y hoy lo que se pretende con las radios es de que las asambleas se transmitan en vivo, ¿no? A través de la radio, y entonces toda la gente, aunque el comisario regrese y no diga nada, la gente sabe que se trató en la asamblea. Incluso le pueden pedir cuentas al comisario de que diga, bueno, tú fuiste y no informaste, y ahí se trató algo que nos interesa a todos, ¿no? Creo que ya eso ya se ha empezado a dar, ¿no? O incluso también con compañeros que a veces vamos a dar, como ahorita que estamos hablando aquí, si me estuvieran oyendo allá, a lo mejor al rato me reclamen y digan, ¿sabes qué? Dijiste algo que no debías decir, o que no se debe decir. Entonces esa radio sirve también para ir afinando el discurso que utilizamos, ¿no? Hay palabras que a veces decimos y que la gente las entiende de otro modo y nos dicen, ¿sabes qué? Eso no hay que decirlo, o hay que decirlo de este modo, ¿no? Creo que esa radio también sirve para que el pueblo se apropie de una forma de decir y de pensar las cosas, ¿no? Creo que nos está sirviendo. El reto pues es fortalecerlas, es sostenerlas pues con información, y que realmente sigan sirviéndole a las comunidades, ¿no? Las radios comunitarias no podrían sobrevivir si no estuvieran respaldadas por una organización consolidada y fuerte a nivel local o regional, o por las autoridades municipales. Sufren el acoso constante de las autoridades, pues por un lado no otorgan los permisos y por otro las acusan de no contar con ellos. La criminalización de los movimientos sociales encuentra en las radios comunitarias un claro ejemplo, pues los políticos han cambiado la ley. El operar una radio comunitaria ya no se castiga con sanciones administrativas de multa y requisa de los aparatos y equipos. Ahora el castigo constituye un delito que implica, inclusive, penas de cárcel. Los poseedores de concesiones y permisos para operar radios comerciales desatan sin tregua campañas en contra de la operación de las radios comunitarias, pues las consideran una, como ellos dicen, competencia desleal, sin reconocer que las radios comunitarias no constituyen un negocio, sino un servicio a toda la comunidad, operando con el trabajo voluntario y gratuito de los comuneros que participan en ellas, la mayoría de las veces elegidos en las asambleas de las comunidades. A pesar del acoso y la persecución de que son objeto, están ahí, transmitiendo Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, en Xochistlahuaca, Guerrero, Radio Gempoj en Tlahuitoltepec, Mijes, Oaxaca, Radio Xocotl, Radio Bocinas Parlantes en Xochocotla, Morelos, y muchas más radiodifusoras de los pueblos. Esperamos que el gobernador electo de Oaxaca cumpla su promesa de campaña de que iba a otorgar los permisos para que las radios comunitarias de su estado funcionaran sin estar fuera de la ley. Eso está por verse.